Uno de los temas fundamentales que hay que tratar a la hora de crear una empresa o un negocio y pensar en el crecimiento del mismo es la administración del personal. Muchos creen que administrar personal solamente implica aplicar sanciones, reglamento interno de trabajo, contratar, despedir o llamar la atención en algunos casos para que la operación funcione. Pero eso no es administrar personal. Administrar personal es como cualquier otro recurso y dentro de la empresa el recurso humano, que es la persona humana, es el más importante que tiene. ¿Por qué? Porque son aquellas personas que llevan al negocio en operación. Son las que hacen posible que los bienes o los servicios lleguen al cliente. Por lo tanto, la buena administración del personal parte no solamente de saber corregir ciertas actitudes, sino también premiar otras o incentivarlos en ciertos aspectos importantes. Acá te lo cuento porque estás destinado a ser un gran empresario. Administrar personal y tener una buena administración de personal es fundamental. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Primero, normalmente en una empresa deben de existir ciertos instrumentos legales que son los que nos ayudan a tener una buena administración de personal. ¿Y cuáles son estos instrumentos? Tenemos, por ejemplo, el contrato de trabajo, que el trabajador debe de firmar sí o sí el día 1 en que comienza a trabajar a la empresa. Tenemos un reglamento interno de trabajo dentro de la empresa que establece las normas particulares aplicables para el tipo de negocio que tenemos, y tenemos otros instrumentos que son fundamentales para poder dar instrucciones, para poder dar directrices, que son aquellas que van a permitir que los trabajadores realicen su actividad de manera eficaz y eficiente. Estos instrumentos son tan importantes porque es la única forma que tenemos para poder evaluar si los trabajadores o los empleados están cumpliendo su cometido. Y en el caso de que cometan faltas leves, menos graves o graves, tenemos un norte y un camino que aplicar para poder corregir esta situación. Porque no siempre se trata de castigar o de realizar una conducta tan agresiva contra el trabajador o contra el empleado, sino que a veces únicamente se necesita corregir esa actividad que no está haciendo de manera adecuada el trabajador para que éste vuelva nuevamente donde tiene que realizar su actividad. Esto se conoce como mecanismos disciplinarios para que estos puedan corregirlos, y que parten normalmente de una audiencia de descargos en donde se establecen cuáles son esas posibles faltas que ha cometido el trabajador, y en el caso de que el trabajador dé unas respuestas satisfactorias, sencillamente esa conducta ya se corrigió. En los casos más severos, en los casos más graves, sí hay que aplicar el despido como una sanción adecuada, digámoslo, para poder sanear de alguna forma nuestro personal y tengamos siempre a los mejores trabajando en aquellos puestos importantes. Por otro lado, tenemos los incentivos, porque ya dijimos, no solamente se trata de corregir las conductas de los trabajadores, sino también premiar aquellas conductas que son las buenas, que son las positivas, que son las que están impulsando el negocio. El incentivo de un trabajador parte desde salario emocional hasta salario económico o algunas prestaciones adicionales a lo económico. ¿A qué nos referimos? Existen ciertas tendencias mundiales en donde adicionalmente al pago justo por una actividad que realiza el trabajador, las empresas incentivan a estos a través de beneficios adicionales. Por ejemplo, planes de bienestar, permisos especiales por ocasión de negocios, viajes, de vacaciones, o quizá por reuniones familiares que tengan, o el hecho de permitir que un trabajador salga más temprano si ya realizó ciertas actividades, o el hecho de tener otro tipo de beneficios, por ejemplo, premios que no son económicos, pero que sí son, por ejemplo, un masaje, el hecho de ir a divertirse a un lugar determinado y que sea la empresa que pague por estos beneficios que son distintos al salario. Eso se conoce como un salario emocional, en donde el trabajador se siente agradado, donde el trabajador ve que se está reconociendo su labor y por lo tanto está dispuesto a dar siempre esa milla extra que siempre los empresarios y los inversionistas piden tanto a los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Muchas veces exigimos al trabajador, muchas veces obligamos al trabajador que cumpla a cabalidad con su contrato de trabajo, pero no lo incentivamos cuando sí lo ha hecho. Entonces es importante que las empresas establezcan estrategias
muy especiales para poder incentivar a estos trabajadores, posiblemente no solamente con el salario emocional, sino que también con otro tipo de beneficios económicos. Estamos hablando, por ejemplo, de otros beneficios económicos en donde se le puede incentivar al trabajador a través del reconocimiento económico, digámoslo, en el pago de su salario, y que suma, eso sí, en su cantidad que está ingresando a esa familia determinada cuando ha cumplido con ciertos objetivos. Normalmente en Honduras, las formas en que se reconoce que un trabajador llegue a su meta o la sobrepase es con el pago de comisiones, con el pago de sobresueldos, bonificaciones o algún incentivo económico en especial para motivarlo que siga cumpliendo las metas y que para que llegue todavía a metas más importantes o más grandes que han sido establecidos por la administración del negocio. Ahora bien, no siempre los trabajadores van a llegar a las metas. Por lo tanto, no hay que perder de vista el hecho de que también es importante tener otros incentivos dentro de la empresa que permitan que estos trabajadores lleguen a esas metas que tanto estamos esperando. Y hablamos, por ejemplo, de condiciones dignas de trabajo. Una condición digna de trabajo es cuando una empresa se preocupa porque sus trabajadores o sus colaboradores tengan un ambiente laboral o un ambiente ameno dentro de su centro de trabajo. Esto parte de buenas relaciones y cultura empresarial, parte del hecho de compartir con sus trabajadores en actividades de ocio, de diversión, parte del hecho, por ejemplo, de tener todas las herramientas de trabajo adecuadas y herramientas que funcionen realmente o que tenga la mejor tecnología para que sus trabajadores y colaboradores puedan rendir a cabalidad. Y así podemos encontrar una serie de condiciones que motivan al trabajador a dar lo mejor de sí y por lo tanto ser productivos en esa negociación mercantil. Y así nosotros estaremos siendo eficientes y tendremos una buena administración del personal que al final va a resultar en mayores y mejores utilidades para los socios al final del ejercicio fiscal. Cuando todos los incentivos han fallado y a pesar de que la empresa le establece todas las herramientas o le concede todas las herramientas necesarias al trabajador para que éste cumpla con su trabajo, pero no lo hace, se niega a hacerlo o comete actos negligentes o causa un daño a la empresa o a la sociedad, digámoslo, en ese caso sí ya se justifica aplicar mecanismos disciplinarios. ¿Qué son los mecanismos disciplinarios? Son aquellos que tienden a corregir la conducta del trabajador y que normalmente se conoce como sanciones laborales. Y estas están recogidas o pueden estar recogidas en el contrato de trabajo, en pactos especiales firmados entre los trabajadores y los patronos o en el reglamento interno de trabajo. Y este mecanismo disciplinario tiene un propósito y es darle la oportunidad al trabajador para que corrija su actitud, pero en el caso de que no lo hace o en el caso de que haya cometido una falta muy grave, entonces se le va a aplicar una sanción equivalente o correspondiente. ¿Cómo se aplican las sanciones laborales a los trabajadores dentro de una empresa? Bueno, esto es a través de aquel procedimiento que normalmente establece un reglamento interno de trabajo. Pero hay empresas que no tienen reglamento interno de trabajo. Pero a pesar de que no lo tienen, esto no impide de que los patronos puedan establecer mecanismos disciplinarios y puedan aplicar audiencias de descargo. ¿Por qué? Porque la audiencia de descargo tiene como propósito de que el trabajador se defienda, darle a conocer cuáles son las posibles faltas que ha cometido y darle la oportunidad de que se descargue, que explique, que dé razones suficientes por las cuales considera que no ha cometido una falta. Ahora bien, si una vez evacuada esa audiencia de descargos y una vez que se han aplicado todas las pruebas conducentes a demostrar de que hay una falta leve, menos grave o grave, entonces viene obligación el patrono de aplicar la sanción correspondiente. Ahora bien, tenemos que ser claros y enfáticos en lo siguiente. Un patrono no puede aplicar sanciones distintas a aquellas que no establece su contrato de trabajo o el reglamento interno de trabajo. Sanciones distintas al despido. ¿Por qué? Porque la ley ya establece de manera clara y categórica que los patronos no pueden aplicar sanciones que no estén autorizadas previamente en estos instrumentos.
Ahora bien, sí podría aplicar el despido, pero el despido solamente se puede aplicar como una sanción contra aquellas faltas que son las más graves, que son aquellas que impiden que la relación de trabajo continúe o que definitivamente es una sanción que establece ya el Código de Trabajo como grave para poder interrumpir esta relación de trabajo a través del despido. ¿Qué es una audiencia de descargos y cómo se aplica una audiencia de descargos? Primero, la audiencia de descargo es aquella que tiene como propósito de notificar al trabajador que posiblemente ha cometido una falta y darle la oportunidad que se defienda. Por lo tanto, la empresa lo primero que tiene que hacer es convocar por escrito al trabajador, idealmente con 24 horas de anticipación para que se prepare, y celebrar una audiencia que se llama de descargos, donde van a comparecer normalmente el patrono, que es la autoridad sancionadora, el trabajador, que es la parte más importante de esa audiencia, y algunos testigos. Pueden ser testigos del trabajador, pueden ser testigos de la empresa o aquellos que establezca el reglamento interno de trabajo o el contrato de trabajo. Llegado el día y la hora de la audiencia de descargos, se le notifica y se le pone en conocimiento al trabajador cuáles son las posibles faltas que haya cometido. Y este tiene un propósito, y el propósito es de que el trabajador pueda dar todas las explicaciones necesarias para poder descargarse. Por eso se llama audiencia de descargos. Una vez escuchado al trabajador y una vez que le dimos la oportunidad al trabajador que se defendiera, que presente medios de prueba, que presente testigos, entonces la empresa en un momento aparte puede decidir si aplica o no una sanción. ¿Qué tipo de sanciones puede aplicar una empresa a través de un proceso disciplinario contra un trabajador? Dependerá si tiene o no un reglamento interno de trabajo o un contrato de trabajo. Porque si no tiene contrato de trabajo o no tiene un reglamento interno de trabajo, no va a poder aplicar otras sanciones distintas al despido. Un despido que debe estar fundamentado en aquellas causas que establece el artículo 112 del Código del Trabajo. Evidentemente tienen que ser causas graves que estén debidamente comprobadas. Pero asumiendo que esta empresa ya tiene contrato de trabajo, esta empresa sí aplica un reglamento interno de trabajo autorizado ante la Secretaría de Trabajo de Honduras, entonces sí va a poder aplicar otro tipo de sanciones. Normalmente las sanciones que se conocen y se aplican en Honduras son los llamados de atención verbales con una nota en el expediente del trabajador, los llamados de atención por escrito, que es formalmente un llamado fuerte a través de una correspondencia que le llega al trabajador, las suspensiones de su trabajo por cierta cantidad de días sin goce de salario para aquellas causas más graves y por último el despido, que el despido es la ruptura definitiva de esa relación de trabajo. Es importante establecer que el despido solamente se puede aplicar para aquellas faltas graves que impidan definitivamente que la relación de trabajo continúe. En otros casos se prefiere sanciones menos graves como la suspensión, como los llamados de atención u otro tipo de mecanismo disciplinario. ¿Cuándo un despido se considera justo? Un despido justo, de acuerdo a la legislación hondureña, es aquel que ha llevado todo el procedimiento reglamentario o convencional y se justifica en una causa grave que haya cometido el trabajador, que esté debidamente acreditada y que vuelve imposible que esa relación de trabajo continúe. Si esos elementos no existen en un despido directo, diremos que no es un despido justo. Podrá ser otro tipo de despido, pero no es un despido justo. Por lo tanto, acarrearía responsabilidades de tipo económico para las empresas. En Honduras a veces se cree que un patrón no tiene la autoridad absoluta para poder despedir cuando quiera a un trabajador. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque si no existe una causa justa que habilite a este patrono para poder notificar un despido directo, este patrono no lo puede hacer. Ahora bien, ¿qué pasa si en efecto un patrono o una empresa despide a un trabajador sin que exista una causa válida o justa? En ese caso, el trabajador perfectamente puede demandar al patrono para que se le restituya a su puesto de trabajo o para que se le paguen indemnizaciones laborales. Ahora bien, existe una tercera posibilidad. Existe una posibilidad donde el trabajador haya cometido una falta, esté debidamente comprobada
Pero ¿qué pasa? Que el patrono no siguió el procedimiento reglamentario o convencional. En ese caso, a pesar de que existe un despido justo, digamos que no es un despido legal y se convierte entonces en un despido ilegal. ¿Por qué? Porque no se ha seguido ese procedimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un despido injusto y un despido ilegal? Que el despido injusto implica de que el trabajador no ha cometido ninguna falta. Y el despido ilegal es que a pesar de que ha cometido la falta, este trabajador no ha sido sancionado de manera adecuada o como lo establece la legislación interna o el reglamento interno de trabajo de una empresa. En ambos casos, sea un despido injusto o sea un despido ilegal, el trabajador tiene la posibilidad de pedir el reintegro a su puesto de trabajo o pedir que el patrono le pague todas las indemnizaciones laborales que corresponden. Ahora, ¿qué pasa cuando un trabajador demanda a su patrono porque lo despidió, ya sea por un despido injusto o por un despido ilegal, y tiene que pagar por esas prestaciones e indemnizaciones laborales? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el trabajador para que se le pague completamente o cuánto tiempo tiene el patrono para pagar eso? La ley no lo define expresamente. Pero si recurrimos a otro tipo de disposiciones, establece la ley hondureña que cuando no hay plazos o términos se entiende que debe de ser cumplido inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que si un trabajador es despedido y el patrono tiene que pagar las prestaciones, estas prestaciones tienen que ser pagadas inmediatamente. Si no lo hace así, el trabajador perfectamente puede demandar al patrono ante el juzgado correspondiente y esto va a acarrear mayores perjuicios económicos para la empresa. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar salarios caídos o salarios dejados de percibir. Pero no existe una norma que establezca en Honduras plazo para poder pagar. Significa que si las partes se ponen de acuerdo en ciertos términos y en ciertos plazos, esto se deberá cumplir así. Pero si no hay un acuerdo de voluntades, tiene que pagar el patrono inmediatamente. En el caso de que no pague inmediatamente, el trabajador deberá demandarlo ante el juzgado correspondiente. Recuerda que cada caso es diferente. No puede ser tratado un caso igual que el otro, porque cada uno tiene situaciones y circunstancias particulares. Por eso lo ideal es que te informes, lo ideal es que busques un abogado, una buena asesoría, porque esa es la única forma en que puede ser evaluado tu caso y establecer la mejor estrategia legal que corresponda. Y si quieres contactarnos a nosotros como Grupo Legal SADE Honduras, ya sabes dónde encontrarnos y localizarnos. Estamos siempre a la orden y para servirte.